componente Fx y una componente Fi. Y demostramos que había un trabajo en X y un trabajo en Y. Por lo tanto, el trabajo en X era el módulo de Fx por la distancia. Supongamos que el móvil llegase hasta acá y recorría esta distancia por el módulo de la distancia, como escalares, y Fi, el módulo de Fi por la distancia en su modo. Evidentemente, acá dijimos que era 0, porque la componente en la dirección perpendicular al desplazamiento, Fx, esto es el módulo de F por el módulo de D por el coseno del ángulo, distinto de 0. Y estuvimos hablando sobre una ampliación de este concepto de trabajo porque no estaba completa la definición al decir que era el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, teniendo en cuenta que la fuerza era la que estaba en la dirección del desplazamiento. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Esa ampliación estaba dada con el concepto de energía, es decir, que para que esto esté completo y se cumpla, debo decir que esto es válido siempre y cuando me desplace a velocidad constante, que ya dentro de unos minutos vamos a ver el por qué. Como consecuencia del trabajo, definimos, o hay que definir, potencia. ¿Sí? Y vamos a tomar un ejemplo práctico. Cuando uno habla de potencia, por ejemplo, en los motores de una máquina cualquiera, ¿no? En este caso no me voy a referir a una cortadora de césped. Por ejemplo, yo puedo ir y voy a ver que dice que el motor es de tantos HP o de tantos kilowatts. Esas son unidades de potencia. Entonces se nos ofrecen, por ejemplo, cortadores de césped con motores de 1/4 HP, de medio HP, de 1 HP. O sea que, pero ¿qué significa físicamente este concepto de potencia? Si lo vemos como definición a esto, potencia, que con la letra P la vamos a simbolizar, no es ni más ni menos que el trabajo por unidad de tiempo. Es decir, que si yo digo que el trabajo está relacionado con en la cantidad de tiempo, quiere decir que una máquina que tiene, por ejemplo, 1/4 de HP comparada con una que tiene 1 HP, ¿sí? Estas cantidades me están diciendo que esta máquina de 1 HP hace el trabajo en qué cantidad de tiempo con relación a esta. Si este es 1/4 y este es 1, esta máquina hace el trabajo en qué tiempo. En un tiempo menor. ¿En cuánto menor? 4 veces más rápido. 4 veces más rápido. Ese es el concepto. O sea, esta máquina es capaz de realizar el trabajo, el mismo trabajo,
en un tiempo menor. ¿Por qué? Porque tiene más potencia. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí en el apunte tienen, a ver si lo podemos compartir. Acá ustedes tienen la definición de potencia. Bueno, acá es la potencia media, como vamos a ponerla, yo no lo puse, pero podemos ponerlo como está en el apunte, como siempre lo hemos hecho, con la velocidad, con la aceleración. La potencia media es el delta W dividido en el delta T. ¿Sí? La potencia instantánea es el límite cuando el delta T tiende a cero del delta W sobre el delta T. ¿Se ve ahí? Y en el apunte yo les he puesto hay un cuadrito, porque después van a trabajar de los distintos sistemas. Cuando hagan los problemas, van a tener la relación entre los distintos sistemas. ¿Mm? Entonces tenemos que la unidad de potencia, tenemos caballo vapor, o sea, los CV, kilogrammetros sobre segundo, ergios sobre segundo, kilovatios o vatios, depende el múltiplo que utilicemos, y sus relaciones, ¿no? De acuerdo al problema que se nos dé, van a tener que utilizar esta tablita. ¿Sí? Por lo general, fíjense que nosotros hemos dicho potencia, unidades de trabajo. ¿En qué se mide el trabajo? Fuerza por distancia. Newton por metro. Esto es Joule. Y esto es tiempo en segundo. Joule sobre segundo. ¿Sí? Y tienen en el apunte las distintas relaciones. Por ejemplo, acá tienen un CB, son 735 watts, un HP 745 watts, ¿sí? Un HP 1,0139 caballos de vapor. Acá les puse la definición de lo que es el caballo, digamos, esto es por razones, como dice, por razones históricas, pero no tiene otra relación. Acá tienen la relación con el kilowatt. Por ejemplo, un kilowatt hora son tantos vatios por segundo. Entonces, por ejemplo, fíjense que esto es potencia, trabajo por unidad de tiempo. Entonces, si acá yo digo que un kilowatt hora son 3.600.000 vatios por segundo, la energía, o si ustedes toman de su casa una boleta de la luz, esa boleta dice que tiene un consumo en tantos kilowatt hora. Quiero que es trabajo por unidad de tiempo. El medidor que ustedes tienen en la puerta de su vivienda o departamento no es ni más ni menos que un totalizador. No sé, esa ruedita que da vuelta, o ahora que son digitales, lo que hacen es ir sumando, van totalizando. Y la empresa, ¿qué es lo que hace? Cobra por la cantidad de kilowatt hora, tantos kilowatt por el tiempo. ¿Sí? Trabajo por unidad de tiempo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda sobre esto, hablar de potencia. Van a tener que tener ese cuadrito a mano de relación de las distintas unidades para poder expresar, de acuerdo al problema, en qué unidades se les pide que
realicen el resultado, expresen el resultado. ¿Eh? Bueno, referente a este tema, no cabe mayor explicación. Entonces vamos a pasar. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver los distintos casos en los cuales se realiza trabajo y en qué se convierte. ¿Sí? Ese medidor que nosotros tenemos en la puerta de nuestras viviendas, lo que hace es medir o totalizar la energía que consumo. Y esa energía, ¿sí? No es ni más ni menos que energía o potencia por unidad de tiempo. La energía por unidad de tiempo no es ni más ni menos que la potencia consumida. Pero si hablamos de un cuerpo en condiciones, por ejemplo, ideales acá, ¿sí? Vamos a ver, en este caso, cualquier cosa que no vean en la pizarra me avisan para que yo pueda correrla. Ahí lo que tenemos, que también lo están viendo en la pantalla, vamos a suponer este cuerpo, ¿sí? De masa M. Acá tiene una velocidad V1, alcanza una velocidad V2, ¿sí? Y está impulsado por una fuerza que está en la dirección del movimiento. Vamos a considerar que la superficie de contacto es ideal, o sea que no existe rozamiento, y que la distancia que recorre es X, ¿sí? Desde un punto de origen. Es sabido que bajo estas condiciones, si las velocidades V1 es distinta a V2, ¿qué tipo de movimiento tiene este cuerpo? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, sabemos que este cuerpo tiene una relación por la segunda ley de Newton, fuerza igual sobre masa es la aceleración, y que velocidad final v2 al cuadrado menos es igual a v1 al cuadrado más 2a por x. ¿Sí? Entonces, en esta situación, lo que nosotros podríamos hacer, decir que 2a por x es igual a v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado. Y reemplazar, acá puedo poner reemplazando la aceleración, dos veces, perdón, la fuerza sobre la masa por la distancia es igual a v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado. Pero a mí me interesa saber cuál es el trabajo que hace esta fuerza. Y bueno, el trabajo es fuerza por distancia, y lo tengo acá. Entonces, fuerza por distancia, lo dejo en este primer miembro, va a ser igual, este 2 pasa dividiendo y m pasa multiplicando, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, v2, menos un medio de la masa por la velocidad v1 al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos?
Entonces lo que vamos a definir ahora es este término que está acá y vamos a decir que energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía E sub C, energía cinética. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Pero acá tengo la velocidad final al cuadrado. A ver si bajo un poquito para poder seguir. Entonces, F por X, vamos a llamar energía cinética final, porque es con V2, la velocidad final, menos energía cinética inicial. Bueno, pero cuando tengo el X final menos el X inicial, la velocidad final menos la velocidad inicial, siempre tengo una diferencia, tengo que un delta, una variación. Entonces, esto puedo poner, se ve ahí, que F por X, ya no voy a poner F por X, voy a poner que el trabajo de esta fuerza es igual a la variación de la energía cinética. ¿Se entiende? Quiere decir que cuando este cuerpo se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, esta fuerza, el trabajo de esa fuerza, es igual a la variación de energía cinética que tiene este cuerpo. ¿Sí? El trabajo, nosotros dijimos en clases anteriores que vamos a tener que relacionarlo con algo. Hay un principio que relaciona trabajo con la energía. Bueno, en este caso particular, el trabajo de esta fuerza se convierte, el trabajo que hace esta fuerza sobre este cuerpo, se convierte en la variación de energía cinética que tiene este cuerpo. Bueno, supongamos un auto, el cual vamos a considerar un movimiento ideal, o sea, no vamos a considerar el roce entre el pavimento y las cubiertas, o sea, un movimiento ideal. El trabajo que hace el motor, ¿sí? Si ustedes toman un manual, si en su casa hay un auto y tienen un manual, fíjense en las características técnicas que tiene el motor y van a ver, les va a decir la potencia, el torque, ¿sí? Eso está relacionado con la potencia que puede desarrollar el motor, ¿sí? Por ejemplo, viene expresado en Newton metro, se expresan las características. O dice, este motor tiene 140 HP y desarrolla un torque de tal par motor, el par motor Newton metro. Por ejemplo, un vehículo o una camioneta tiene la capacidad de hacer mucha fuerza según por ejemplo, la relación de caja que tenga. En una camioneta 4x4, colocando la palanca en baja, ¿no es cierto? Va a tener poca velocidad, pero mucho par motor, muchos newton metros. Ese newton metro, ese trabajo, se convierte en la capacidad que tiene un motor en convertirlo en variación de energía cinética, o sea, de hacer variar su velocidad en una determinada cantidad de recorrido, ¿sí? El motor, la potencia del motor, se transforma en variación de energía cinética, considerándolo como algo ideal.
¿Se entiende hasta ahí? Por mi parte, sí. ¿Alguna duda? Estamos viendo los casos particulares. Vamos a ver ahora este caso particular que es este ejemplo. Algo por el chat. A ver qué pasa con el chat. A ver. ¿Quién pregunta? Maximiliano Barrera dice, entonces, ¿qué nos sirve tener muchos HP y poco torque? No, está relacionado el HP con el torque. Siempre se indica en los motores eh, la cantidad de HP que tiene el motor y el torque que desarrolla. ¿Sí? El torque es la capacidad que tiene de traccionar, ¿sí? De hacer la fuerza que va a realizar. Lo otro es la potencia. O sea, en el manual del vehículo van a tener cilindrada, van a tener HP, potencia, van a tener torque. ¿Eh? Por ejemplo, una camioneta tiene un motor muy grande, muchos HP, pero si no tengo la capacidad, por ejemplo, en una relación de baja o de alta, donde pueda transmitir todo el torque a las ruedas traseras o a las cuatro ruedas, pues aquellas que son tracción integral, no puedo, a lo mejor no puedo salir de un estancamiento en una zona de lodo. ¿Eh? El sentido, acá dice, en el sentido práctico, el torque es la capacidad que tiene de, por ejemplo, de transmitir, como dije, la potencia al eje trasero o al eje delantero. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno, vamos otra vez al caso particular de ahora un cuerpo, vamos a suponer que ese cuerpo nosotros lo estamos lanzando, ¿sí? Vamos a suponer una superficie. Acá también vamos a considerar de que no tenemos un rozamiento con el aire. Entonces vamos a considerar este cuerpo que lo estamos lanzando desde una altura H1. Profe, ¿puede subir la cámara un cachito? Sí, ahora lo subo. Estoy suponiendo que estoy lanzando el cuerpo a través de la aplicación de una fuerza, ¿sí? Y el cuerpo va a ascender. Acá, por supuesto, está la gravedad, ¿no? Este cuerpo tiene masa M y masa M. Vamos a suponer que esto asciende con una velocidad constante. Entonces, lo que vamos a hacer es en un instante de tiempo considerar la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero ¿qué pasa? F igual a M por A. Pero ¿qué pasa si la velocidad es constante? Si la velocidad
es constante, implica que la aceleración es cero. Entonces, esto representa la fuerza ahí, siempre hemos dicho en la segunda ley de Newton, representa todas las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo. ¿Y cuáles son las fuerzas que están aplicadas acá sobre el cuerpo? Acá hay una fuerza que no la hemos dibujado, pero esta fuerza tiene que ser, esto es M por G, el peso. Entonces la sumatoria de la fuerza tiene que ser igual ¿a qué? A cero. Bueno, entonces tengo M por G, ¿sí? La sumatoria M por G, la sumatoria de la fuerza, F menos la fuerza, si quieren para que les quede como la fuerza F menos M por G tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Y en este caso, nosotros lo que vamos a considerar para poder distinguir o para poder hacer la búsqueda de la relación que tenemos, estamos en esta situación, pero ¿qué es M por G? Este que yo puse con azul, M por G no es ni más ni menos que el peso del cuerpo. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que vimos cuando vimos tiro vertical. ¿Sí? En este caso, ese peso tiene que ver con una fuerza por distancia. El peso es fuerza por distancia. El trabajo. W va a ser igual a la fuerza por H2 menos H1. Bueno, esta fuerza es M por G. De acá, F es igual a M por G. Entonces, reemplazando, ¿se ve ahí? Reemplazando F, nos queda que el trabajo es M por G por H2 menos M por G por H1. Y ahora, al igual que hicimos anteriormente, vamos a definir qué es lo que es energía potencial. Bueno, energía potencial es el producto de M por G por H. Así se define la energía potencial, mg por H. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Pero esto es una diferencia. Esto es energía potencial final menos energía potencial inicial. Entonces, W es igual a la variación de energía potencial. ¿Se entiende? Por lo menos sí. ¿Alguna duda? Bueno. No sé si lo están copiando o yo corrí justo. Perdón. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué se creen que se llama energía potencial? ¿Alguien sabe? Porque hace referencia a la posición. ¿Puede ser? No. Porque está en reposo, puede ser. No. Miren.
A ver. Supongamos que esto sea un trozo de madera. Y yo vengo y pongo así, que esto sea un clavo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahí le pusieron por el chat. A ver, ¿qué pusieron por el chat? No, está mal. No es eso. Vea la referencia que hace cuando el cuerpo hace trabajo. Más o menos. No está clara todavía la idea. Miren, si esta es madera y esto es un clavo, y yo y tengo un cuerpo, supongamos que este sea el cuerpo, un ladrillo, ¿sí? Yo acá lo muestro a esta altura tan bajito, porque si lo mando más arriba no lo van a ver. Pero supongamos que este ladrillo está a 2 metros de altura del clavo. Y lo lanzo de tal manera que viene cayendo y pega en el clavo. ¿Qué va a pasar? No, no clava la madera, sino que se desvía el clavo. ¿Cómo? ¿Okay? El clavo haría esto, ¿no? Se inclinaría. Claro, Profe, puede ser de que sea... este clavo es muy fuerte. Es un clavo que se clavaría en la madera. ¿Sí? Ahora, se va a clavar lo mismo. La misma distancia se va a introducir en la madera. La misma distancia se va a introducir si el ladrillo lo lanzo desde los 50 centímetros, de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros. Cuanto más alto, el clavo se va a ir introduciendo con mayor profundidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que realizaría más trabajo en ese caso mientras más distancia hay. Bueno, ahí viene el tema. ¿Por qué se llama energía potencial? Se llama energía potencial porque es la capacidad que tiene el cuerpo de realizar trabajo. Cuando esto está a 3 metros, tiene más energía potencial que si está a 1 metro. ¿No es cierto? Entonces, el trabajo que hace este ladrillo cuando pega en el clavo es equivalente a la fuerza, que es el peso, por la distancia que se introdujo. ¿Sí? Mientras mayor altura tiene, más energía potencial tiene. O sea que tiene más capacidad de hacer trabajo. ¿Se entiende? Por eso se llama energía potencial. Si yo tengo que definir la energía potencial, vamos a volver acá. Yo voy a decir, mire, ahora que ya sé lo que es la energía potencial, yo voy a decir, este es mi nivel de energía potencial 0. O sea, siempre ahora, ustedes cuando trabajen con energías, el nivel de la faz de la Tierra, el piso, va a ser mi referencia de energía potencial. Es decir, si yo tengo ahora, ¿puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Si yo digo, bueno, mire, este es un corte de una cochera, donde este es el primer nivel, este es el segundo nivel de una cochera, pero este es el nivel 0, pero acá tengo el subsuelo 1, subsuelo 2, ¿sí?
Bueno, este cuerpo que está acá, vamos a poner, dijimos que eran autitos, ¿no es cierto? Eran autos, no sé, así. Un autito ahí. Acá yo en dibujo era muy malo, ¿eh? Así que no se vayan a reír de mis dibujitos. Este vehículo va a tener una energía potencial mayor, energía potencial 2, mayor que este que tiene una energía potencial 1, porque está en un nivel más elevado. Supongamos que son distintos vehículos también, tienen distinta masa, por ende van a tener distinto peso. Recuerden que energía potencial es mg por h. ¿Así? ¿Y qué pasa con el vehículo que está acá? ¿Tiene energía potencial? Sí, tiene energía potencial. Pero este que está acá... Tiene menor. Tiene menor energía potencial. No. Este mismo autito, que no sé si me va a salir igual, así, es el mismo. Este tiene una energía potencial menor que 0, negativa. Pero es la misma, en términos absolutos, este piso tiene una distancia H1 y este también tiene una distancia H1. Y si el vehículo es el mismo, la energía potencial es la misma, nada más que referido a la referencia, este es negativo y este es positivo. ¿Se entiende? Bueno, cuando ya el año que viene veamos en la física 2, vamos a ver que existen, por ejemplo, fuentes de alimentación que tienen un borne común, que es la masa, y tienen un nivel positivo, más 12 volts, por ejemplo, y un nivel negativo que sea menos 12 volts. ¿Sí? Hay integrado, un integrado que tiene más, menos. Y la fuente partida puede ser alimentación de más 5 volts y menos 5 volts. Esto es simétrico, pero yo puedo tener un integrado que se alimente con más 4 volts y menos 7 volts, por ejemplo. O sea, esto ya no es una fuente simétrica, ya necesito una fuente de otras características. ¿Sí? Y estos puntos se llaman potenciales. Por eso en la física 2, cuando hablamos de energía, también vamos a hablar de potencial. Vamos a hablar de campo eléctrico y vamos a hablar de potencial eléctrico. ¿Se entiende? Dentro de la mecánica clásica, la energía potencial representa físicamente la capacidad que tiene un cuerpo de hacer trabajo. Si lógicamente lo tengo acá y está a energía potencial 0 porque yo la estoy midiendo acá. Esta es mi referencia. Si yo cambio mi referencia y la pongo acá, y este tiene energía potencial con respecto a este punto. Todo depende de dónde marque el nivel de referencia para hacer la medición. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, sí se entiende, profe. Bueno. ¿Puedo borrar entonces? Por mí sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno. A tener en cuenta que muchos problemas físicos se resuelven teniendo en cuenta
este teorema fundamental que es del trabajo y la variación de energía. ¿Eh? Recordando que la energía no se crea por arte de magia, o sea, no se crea ni se destruye, o sea, se cambia de una energía a otra. Yo voy a colocar un ejemplo para que se entienda, ya después lo veremos, pero si este es un péndulo, ahora estamos en condiciones de decir que si esta es su posición de equilibrio, ¿sí? Esta, desde acá hasta acá hay una altura, entonces cuando la pelotita está acá, tengo energía potencial. Cuando la pelotita pasa por acá, porque acá esto lo que tenemos que hacer es que esto tiene un peso, m por g, y se divide en una fuerza así y la otra así. Esta fuerza, esta se equilibra con esta, que es la tensión de la cuerda. Y esta que está acá, si este es el ángulo θ, este ángulo es θ. Esta es la que produce la fuerza, es la fuerza recuperadora, se llama, es la que lo pone en movimiento. Acá no hay consideración de rozamiento, o sea, el rozamiento podemos poner igual 0, es ideal. Entonces, en este punto, la energía cinética es máxima y acá la energía potencial es máxima. Entonces, acá hay un equilibrio. Cuando este llega acá arriba, ¿cuánto vale su velocidad? Cero. 0. Entonces, ¿cuánto vale? Por definición, escribamos las definiciones. Energía cinética, un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Energía potencial, mg por h. Cuando llega acá, 0. Energía cinética, 0. Cuando pasa por acá, energía cinética, ¿cuánto? Máxima. La potencial es 0 porque este es el nivel de referencia. Entonces, este péndulo, este es un péndulo, su energía está siendo balanceada. El trabajo que hace esta fuerza, mg por el seno del ángulo, ¿sí? Equivale a una variación de energía entre cinética y potencial. Se va alternando, ¿sí? Produce una oscilación sostenida en el tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y esto está oscilando permanentemente. Eso es lo que pasa cuando veamos en la física 2, en un sistema donde tengo un capacitor y una bobina. ¿Sí? Es algo ideal. Este es un oscilador. Esto genera una onda sinusoidal así, sostenida en el tiempo, donde la energía pasa, la energía del capacitor pasa a la bobina, de la bobina pasa al capacitor. Eso es para el año que viene. Esto es en la mecánica clásica y esto es en el electromagnetismo. Otro ejemplo en la mecánica clásica. Un resorte con un cuerpo que se lo hace o se lo desplaza a una distancia X, este es un peso m por g. ¿Alguno más también se le bugueó?
Bueno, no veo nada. No, el profe se le falló. Ujú, sí, se le quedó sin internet. F. F en el chat. Por un momento pensé que seguía dando las clases y yo era el único, ¿no? No sé por qué. No, Yo me también. es muy raro. Bueno, che, cuenten algo. No. Leandro, ¿qué hace con el celular en la mano? Es debido a muerte. ¿Alguno se contactó con el profe? No, ¿Nadie? pensé que Bueno, ya estaba acá en la sala. Ahí estamos de nuevo. ¿Cómo, perdón? Ah, el anfitrión. Bueno, gracias. Bueno, ¿se entiende hasta acá el concepto de trabajo y la variación de energía? ¿Hay alguna duda en los dos casos particulares que hemos visto? Profe, se cortó cuando estaba explicando el segundo caso. Ah, bueno, el segundo caso es similar, este cuerpo, ya sea que lo ponga en vertical o en horizontal, en una determinada posición va a tener energía potencial, que es cuando lo saco de su estado de equilibrio, y cuando pasa por el estado de reposo, la energía potencial es cero, pero la cinética es máxima. Después este cuerpo se comprime, porque el resorte se comprime, y llega otra vez a energía potencial máxima con signo negativo, porque cambió la referencia desde el estado de equilibrio. Y la cinética va a ser cero, porque la velocidad en este punto llega a cero. Y este cuerpo está alternando en forma permanente energía entre cinética y potencial, porque estamos considerando rozamiento nulo. ¿Se entiende? Son los Profe, ejemplos. la cámara a la derecha hay una parte que no se ve bien. Ahí Ahí, está bien. Sí, ahí ahí está se ve. bien, gracias. Bueno. Entonces, habiendo entendido, esto después lo vamos a volver a ver. Yo se lo pongo como ejemplo para que vean la alternancia que hay entre la energía cinética y la potencial. Ahora tenemos que seguir considerando, fíjense que en todos estos casos hemos considerado que no tenemos rozamiento.
pero ¿puedo borrar? Sí. Sí, profe. Pero yo me puedo aislar, o dejar de considerar el rozamiento y no siempre puedo aislarme y decir no, aquí no hay rozamiento. En este cuerpo que se mueve en una determinada dirección con una determinada velocidad por la acción de esta fuerza, este cuerpo tiene una masa, en la dirección contraria al desplazamiento están, ¿quién? Las fuerzas de roce. Entonces, vamos a ver el dibujito que está acá, ¿sí? Es ese. El trabajo, W, es fuerza por distancia, F por X o F por D. Pero hay una fuerza que va en sentido contrario, ¿sí? Entonces ese trabajo, sabemos que si este es el sistema de coordenadas X, este es positivo, y para acá tengo las X negativas. Entonces, el trabajo de esta fuerza va a ser W igual a menos la fuerza de roce por X. Y ese sería, lo que está aquí en el apunte, como el trabajo de las fuerzas de roce. ¿Sí? Trabajo con signo negativo. Por lo tanto, como conclusión, si ahora considero que este cuerpo no solo en en cualquier cuerpo en donde yo considere las fuerzas de roce, voy a tener que decir trabajo igual, en este caso, que va hacia allá, B1 y esta B2, tendré que decir trabajo igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más el trabajo, más el trabajo de las fuerzas de roce. Este trabajo de fuerza de roce va a ser este que está acá, que es negativo. Pero tampoco está completo ahí la consideración del trabajo y la variación de energía. Porque la clase anterior les dije, por ejemplo, este cuerpo, si se desplaza en su desplazamiento, libera energía lumínica. Este tiene la posibilidad de hacer esto, de ir liberando energía lumínica. Y también hay un delta Q. Hay una variación de energía calórica. Entonces, la escritura correcta del trabajo y la variación de energía sería W igual variación de energía cinética más variación de energía potencial más un delta Q más el trabajo de la fuerza de roce, donde este delta Q considera cualquier otro tipo de energía que esté presente en el sistema. Es lo que ustedes tienen en el apunte. Acá, este que está acá. Ya considerado el delta Q, ¿no? De la fuerza de roce. Ese es el famoso principio de la conservación de la energía. ¿Se entiende? ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que demostrarlo.
a ese famoso teorema. Entonces, para demostrarlo, Profe, ahí le pusieron algo por el chat. a ver, ¿a dónde tengo el chat? Delta Q puede ser cualquier otro tipo de energía, lumínica, magnética, dependiendo del problema, por eso se representa calórica, se representa con delta Q. Y cuando estemos en quinto año, si Dios quiere, juntos, en tecnología de los componentes, vamos a ver que a este principio tan importante de la mecánica clásica, le vamos a agregar el concepto de energía que transmiten los fluidos magnéticos. Vamos a seguir profundizando, metiéndonos más en este tipo de conceptos del trabajo que hacen las fuerzas exteriores aplicadas a un cuerpo, cómo se le agrega otro tipo de variación de energía, la magnética. Bueno, entonces esto que está acá cometen muchas veces el error de cuando en un examen se les dice demuestre el principio de conservación de la energía. Ah, este es el principio. Ah, entonces ustedes dicen W igual a 1/2 de M por V2 al cuadrado menos 1/2 de M por V1 al cuadrado. Esto más mg por h2 menos mg por h1 más fuerza de roce más fuerza de roce por la distancia más un delta Q. Ah, ya lo demostré. Ah, porque esto es energía cinética, energía potencial, trabajo de la fuerza de roce, está demostrado. Y ahí se me paran los pocos pelos que tengo. Mire, usted no está demostrando nada. Usted está poniendo la definición de energía cinética, potencial y la del trabajo de roce, de la fuerza de roce. No, pero yo sí lo he visto. Sí, esto está bien, son definiciones, pero no demuestro nada. Entonces, yo les voy a enseñar cómo se demuestra. ¿Y cómo se demuestra? Se considera, por ejemplo, una superficie, un plano inclinado, miércoles, un plano inclinado, un cuerpo que asciende una distancia X, este cuerpo que tiene una fuerza F, una masa M, que este cuerpo está a una altura H1 y asciende hasta una altura H2, que acá lleva una velocidad V1 y alcanza una velocidad V2, donde V1 es distinto de V2, y que esto tiene un ángulo θ. Entonces, ahí empezamos con este que es el peso del cuerpo, que se divide en una normal, ¿sí? Esta que está acá se equilibra con la normal, pero esta que está acá es la fuerza de roce. Si este ángulo es θ, este también es θ. ¿Sí? Y por acá estará la componente, de la F de roce y habrá una resultante. Eso es lo que está en este dibujo. Ahí está.
¿Se ve? Sí, ¿Estamos de profe. acuerdo? Entonces ahora, ¿qué es lo que viene? Ahora viene la demostración. Ay, ¿cómo lo voy a demostrar? Y bueno, acá está aquí está la fuerza puesta acá, pero yo la dibujé inclinada. Entonces la fuerza que voy a considerar, a ver, tengo un color acá. La que hace que este cuerpo ascienda no es ni más ni menos que la componente horizontal de la fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas que hacen que este cuerpo ascienda? Le vamos a llamar fuerza neta tangencial. Tangencial porque está en la dirección del plano. ¿Sí? Entonces tendríamos la fuerza propiamente dicha. ¿Sí? Si esto es M por G el peso, esto es M por G por el coseno del ángulo, y esta sería mg por el seno. Entonces tengo la fuerza que está en la dirección del plano, que es la que dibujé con azul, y voy a tener menos m por g por el seno del ángulo, que es la que está en esta dirección, y qué otra cosa, menos la fuerza de roce. ¿Se ve ahí bien o quieren que se los ponga así? A mí me parece que así lo van a ver. F y F sub R. Ahí está como está en el dibujo. ¿Me siguen hasta ahí? Sigamos. ¿Qué tipo de movimiento tengo? Este cuerpo va a variar su velocidad. Por ende, tengo un movimiento de qué tipo. Un MRV. No escuché, se cortó. Un MRV. MRV. Entonces, si tengo un movimiento MRV y por segunda ley de Newton, la aceleración va a ser la fuerza neta tangencial dividida en la masa. Esa es la primera condición. ¿Cuál es esto sería F menos M por G por el seno de tita menos F sub R dividido en la masa. Esa sería la aceleración. ¿Sí? Como el movimiento es rectilíneo, aquí vamos a poner, si MRV, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2A por X, más 2A por X. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Reemplazando la aceleración. Reemplazando la aceleración. Me va a quedar B2 al cuadrado igual B1 al cuadrado más 2A. Pero A es F menos mg por el seno de tita menos F sub R sobre M 2A por X. ¿Estamos hasta ahí? ¿Están copiando? Profe, una pregunta. Sí. El M de abajo, ¿qué es lo que sería? La masa del cuerpo.
Y esa no sé ¿cómo es que se dice? No sé no me sale la palabra. ¿No se simplificaría con la de arriba? No, no, porque yo para poder simplificar tengo que distribuir, ¿sí? En realidad esto tendría que ponerlo así, 2 sobre m, ¿sí? Porque para poder simplificar tengo que distribuir, no puedo simplificar así nomás. No está permitido simplificar esta m con esta. Lo podría hacer si todos estos factores tuviesen m, ¿sí? O sea, si yo tengo, por ejemplo, x por m más y por m más z por m y acá estoy dividido en m, acá sí puedo simplificar, porque esto es igual a poner m, factor común de x más y más z, dividido en m, y ahí sí, pero acá no puedo acá, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a poner en un miembro, voy a poner todo lo que está referido con velocidades, ¿sí? Y en el otro voy a colocar todo lo que está referido con distancias y fuerzas. Entonces, F menos M por G por el seno de tita menos F sub R, todo esto por X, es igual acá a, sería un medio, ¿sí? Este 2 pasa acá, la masa pasa multiplicando, un medio de la masa por B2, ya lo voy a desarrollar, por B2 al cuadrado menos un medio de la masa por B1 al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda en esos pasajes de términos? Profe, se le está cortando el internet, creo, porque se tildó. Ahí está, ahí volvió. Sí, está muy inestable la rayita Ahí que volvió. van, ahí volvió completo. Profe, Bueno, le falta la masa abajo de la fuerza menos m por g por el seno de tita menos la fuerza de roce. no, no, porque la saqué acá, factor común. La saqué fuera del, ¿sí? Sí. La saqué acá para que se vea que ahora esta masa pasa acá y el 2 pasa dividiendo, ¿sí? Ah, claro. Pero Claro, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? F por X me importa, que es el trabajo. Distribuir X quedaría. Claro, entonces me queda F por X menos M, lo vamos a poner igual ya, y F por X va a ser igual, esto que está restando pasa sumando, igual a mg por el seno de tita por X menos F sub R por X igual a esto que está acá, sería la variación de energía cinética. Ahora, ¿qué es igual? Vamos a poner acá. X por el seno de tita. ¿A qué es igual eso? Profe, se le está cortando de nuevo un poco. Ahí está volviendo. Bueno, se ve aquí abajo. Ahí se ve. X por el seno de tita, acá X
por el seno de este ángulo, o directamente lo escribamos acá. El seno de tita, que es igual al seno de este ángulo, cateto opuesto o en realidad, cuando uno define seno, si hay un triángulo rectángulo, en el primer cuadrante es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero siempre se define el seno, se define como si este fuese el ángulo, aquí la definición del seno no es el cateto opuesto sobre hipotenusa, porque ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo? Tengan cuidado con eso, ¿no? En la trigonometría. ¿Puede levantar un poco la cámara, profe? Ahí. Ahí está. ¿A qué es igual el seno de este ángulo? Es H2 menos H1 sobre X. Entonces, X por el seno de tita es H2 menos H1. Eso lo voy a reemplazar acá. Esto es H2 menos H1. Entonces voy a reemplazar seno de tita por X por H2 menos H1. F por X igual a M por G por H2 menos M por G por H1. Esto que acá es más, perdón, aquí es más, porque aquí estaba en este miembro negativo, pasa sumando, más la fuerza de roce, más delta E sub C. Y esto que está acá, ¿qué es lo que es? Delta E sub P. Entonces, F por X es W. W es la variación de energía potencial más la variación de energía cinética más, perdón, acá me equivoqué, es F sub L por X más el trabajo de las fuerzas de roce, que es este. Ay, 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 ay. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esto es una demostración. Lo que vimos anteriormente de decir que variación de energía cinética es un medio de mv cuadrado, son casos particulares. Decir que mg por h2 menos mg por h1 variación de energía potencial es un caso particular. Profe, se le estuvo cortando esa parte. Se estuvo cortando. Digo que esta es la demostración del teorema del trabajo y la variación de energía. Dice que la conexión... ¿Se escuchó esto? De que esta es la demostración del trabajo, del teorema del trabajo, la variación de energía. Hola. Sí, Profe, se le escucha. ¿Cómo, profe? A ver, dije que esto que acabamos de terminar de desarrollar es la demostración del teorema del trabajo y la variación de energía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí, esa parte sí. Sí. Bueno, en un examen, si toca este tema, hay que hacerlo así, porque acá estoy demostrando, no como la otra vez que si yo acá pongo los casos particulares, voy a llegar a esta ecuación que he puesto por acá, pero no demuestro nada.
Acá lo que estoy demostrando es que cuando le aplico una fuerza a este cuerpo, esta fuerza lo va a hacer ascender y el trabajo que hace la fuerza en la dirección del plano se va a transformar en una variación de energía potencial, porque el cuerpo asciende desde la distancia H1 hasta H2, que su energía cinética va a variar porque la velocidad pasa de V1 a V2, que va a haber una fuerza, un trabajo de la fuerza de roce, porque la superficie contra el plano no es ideal, y que si lo quiero completar, le tendré que poner acá más cualquier otro tipo de variación de energía, un delta Q. Profe, ahí pone Maxi Barrera que si podría volver a explicar la parte de la aceleración, lo que está en el principio. La parte de la aceleración. Bien. La aceleración, según la ley de Newton, que a esta altura ya la tendrían que recontra conocer, la aceleración es la fuerza total aplicada sobre el cuerpo dividido en la masa. La fuerza neta que hay en esta dirección, en la dirección del plano, sería la fuerza F menos la componente del peso, ¿sí? mg por seno de tita, que es esta que está acá, este pedacito, menos la fuerza de roce. Son todas las fuerzas que actúan en esa dirección. Bueno, entonces los reemplazo acá. Aceleración es fuerza sobre masa. La fuerza total dividido en la masa. No sé quién había preguntado eso. Ahí ya le entendió, profe. Sí. Bueno. ¿Hay alguna otra duda en esta definición, en esta demostración? Yo me confundí un poco con el seno de X, como hizo H2 menos H1 sobre X. Con Bueno. respecto a tita. Trigonometría, no le entendí muy bien esa parte que hizo. ¿Puedo borrar un poco? O si no hay otras dudas, pues necesito espacio, si no te lo explico acá así para. En un triángulo rectángulo, si este es el ángulo tita, ¿cuál es el cateto opuesto? Este que está acá. Sí, el que está con el ángulo. En este triángulo que está acá, en este triángulo que está acá, que es hasta donde va digamos, el cuerpo, ¿cuál es la distancia de este cateto? H2 menos H1. ¿Cuál es la distancia que recorre el cuerpo? X. Entonces, el seno de tita es H2 menos H1 sobre X. ¿Se entiende? Ah, claro. ¿Mm? Sí, pero yo le estoy diciendo, cuidado. Repasen trigonometría, porque cuando en una... ¿Acá se ve? Sí. Cuando el ángulo está en este cuadrante, ahí yo puedo decir que el cateto opuesto es este. Y la hipotenusa es esta. Pero si estoy en esta situación, ¿cómo defino el seno del ángulo? El seno del ángulo, ¿sí?, se define como la ordenada, porque este eje X es de abscisa y este es de ordenada. Como definición del seno, el seno de un ángulo, cualquiera, alfa, en este caso este sea alfa,
es la ordenada dividido en el radio. Porque acá, ¿cómo hacen para saber cuál es el valor del seno? ¿Cuál es el cateto opuesto de ese ángulo? Lo mismo que el coseno, cuando el ángulo está en el primer cuadrante, es el cateto adyacente, ¿sí? Pero en realidad el coseno de un ángulo se define como la abscisa dividido en el radio. Lo que pasa es que el radio es la hipotenusa de ese triángulo. Por eso siempre decimos seno, cuando decimos el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sí, ojo, siempre y cuando esté en el primer cuadrante. No vaya a ser que les toque un ángulo mayor a 180 grados como está acá y digan, ah, el seno del ángulo es el cateto opuesto y hacen macana. Vean o revean las definiciones de trigonometría. O sea, profe, por ejemplo, si está en ese cuadrante, como explica usted, tendremos que tomar la ordenada que está en el eje de la Y. Sería negativo. Sí, acá, sí. Ah, claro. Y bueno, ¿y cuánto vale el seno de un ángulo que está en el tercer cuadrante? Y la ordenada nos daría negativo, por lo tanto quedaría Negativo. Sí. ¿Sí? Es así. Es así. Pero cometen un error gravísimo si siempre dicen el seno del ángulo cateto opuesto sobre... Eso es válido cuando el ángulo está en el primer cuadrante. ¿Sí? El coseno del ángulo. ¿Cómo es el coseno del ángulo en el primer cuadrante? Positivo, porque la abscisa es positiva. ¿Cómo son los cosenos de los ángulos mayores a 90? Negativos, porque están en las X negativas, la abscisa. ¿Sí? Vamos a ver algo muy particular que yo lo estoy mostrando acá. ¿Sí? Dice por la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, esta fuerza que está acá, que es la que hemos puesto acá, ¿sí? M por G por el coseno del ángulo, ¿sí? Sería la reacción del cuerpo al plano. Esta sería la normal, que es la reacción. Pero en realidad, la reacción no es la normal. Es la suma de la normal con la componente del peso en la dirección del plano. Esta sería la reacción, la que está acá. Esta es R. A ver si ahí me parece que... ¡Ay, quis! Quería correr, ¿no? Hice macana. Puse una letra. Bueno. Ahí. Ahí estaría bien el dibujo. Un poquito más. Ya vamos a ir a dar ahí. Esta sería la normal. Y esta sería la fuerza de roce. Otra vez. Ojo, como se así. Cuando ustedes van y dicen, bueno, a ver, el cuerpo está apoyado. Ah, si el cuerpo está apoyado, la reacción están acostumbrados a decir que siempre es la normal al cuerpo. Sí, la reacción es la normal al cuerpo. Voy a borrar. La reacción es la normal al cuerpo cuando el cuerpo está en posición horizontal. Pero en este caso tenemos el plano inclinado, el cuerpo que está así, el peso que está acá,
esta es la componente mg, este es el ángulo tita, mg por el coseno de tita. Esta sería la normal, y acá tengo este pedacito que está acá, que sería la fuerza de roce. Entonces, la composición, lo hacemos aquí al lado, como yo se lo he hecho en un dibujo aparte, el cuadradito, ¿sí? La componente del peso, la normal, la fuerza de roce y la composición sería la reacción. Esta es la normal. Pero la reacción no es esta. Suelen cometer ese error en el desarrollo de esta demostración. Uno dice, bueno, ¿y cuál es la reacción? Ah, la reacción es la normal. La normal es la fuerza que equilibra la componente del peso. Pero el peso no está así ahora, no está en horizontal, está inclinado. Tiene una componente en la dirección del plano, que es esta, la fuerza de roce. Si ahora decimos, mire, vamos a un caso particular, este cuerpo está ascendiendo, pero no tengo fuerza de roce. En ese caso, si no hay fuerza de roce, la normal se equilibra con la componente del peso en la dirección perpendicular al plano. No existe esta fuerza. Entonces ahí sí la normal es la reacción al plano. ¿Se entiende? Bueno, aquí está el desarrollo como yo se los he hecho. Este sería... Y vamos a hablar un poquito de qué es lo que sucede cuando el sistema, le llamamos, es cerrado. Cuando el sistema es cerrado, todo esto es igual a cero. O sea, el trabajo, ¿sí? O sea, todo esto es una constante. ¿Por qué? Porque el principio de conservación de la energía dice que el trabajo, vamos a escribirlo, ya hemos visto que la energía no se crea ni se destruye, entonces W igual variación de energía cinética más variación de energía potencial más un delta Q más el trabajo de la fuerza de roce. Entonces, si el sistema es cerrado, igual a cero. ¿Qué significa? Para que esto se cumpla, que sea igual a cero, si esta aumenta, este tiene que disminuir o viceversa. O sea, yo lo pongo así, pero puede ser que este aumente o que este disminuya. O sea, para que la suma de cero, si una aumenta, alguna tiene que disminuir. ¿Sí? Eso es una, digamos, para que se mantenga constante. ¿Se entiende? Por eso acá dice la ecuación anterior es la expresión matemática del principio de conservación de la energía. Se van a cansar de resolver problemas utilizando este principio. Bueno, acá hay casos particulares en donde la energía, por el caso del péndulo, por ejemplo, el caso del péndulo, la variación de energía cinética más la potencial es cero, porque no considero rozamiento. ¿Sí? Entonces, en todo momento, la energía cinética más la potencial es cero. Por eso, como hemos visto recién en el dibujito del péndulo,
Cuando el péndulo está en su posición más elevada, la velocidad es cero, entonces toda energía potencial, a medida que va cayendo hacia la posición de equilibrio, la energía potencial disminuye, pero va aumentando su velocidad hasta que cuando pasa por la parte de equilibrio, la posición de equilibrio, ¿y qué pasa? La velocidad es máxima y por lo tanto su energía cinética es máxima y la potencial es cero. Eso es un sistema cerrado. Ahora, si yo considero rozamiento, no, porque habría al considerar el rozamiento, existiría una liberación de energía calórica, una pérdida de energía por el roce. Entonces ya no se cumple que este es un sistema cerrado. Se dice que es cerrado, es igual a cero. Y cuando es cero, cuando el sistema es cerrado y no hay pérdidas de energía, se dice, y atención con esto, que las fuerzas que están participando en ese evento son todas fuerzas del tipo conservativas. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. En cambio, si yo estoy considerando que hay una fuerza que produce rozamiento, ya al menos si una fuerza produce pérdida de energía, se dice que existe una fuerza del tipo disipativa o no conservativa. Eso es de acuerdo a la definición que hemos dado en el caso de las fuerzas, cómo pueden ser las fuerzas. Entonces, cuando las fuerzas que actúan no producen pérdidas de energía, se dice que son fuerzas conservativas. Cuando producen pérdidas de energía, como son las fuerzas de roce, son fuerzas del tipo disipativas. Disipan energía. ¿Está claro? Bueno, acá tienen ejercicios o casos que pueden revisarlo en el apunte como ejemplo de consideraciones de ejemplos del teorema de conservación de la energía. Le he puesto distintos ejemplos que los pueden resolver o verlos acá en el apunte y después tener una consideración con respecto a la práctica, si tienen que hacer alguna pregunta o a mí después de que los hayan visto. Bueno, ¿alguna duda? Profe, ahí Maxi Barrera pregunta que el apunte este, ¿dónde está? Que no es el mismo que sale en el campo. ¿Cómo? A ver, este apunte está en el campo, en física 1. A ver. ¿Se escucha ahí?
Sí, profe, se escucha. Lo que puede ser en el campo que esté bajo otro nombre la unidad. Pero Yo lo sí descargué está en el campo. Yo lo descargué del campo, sí está. Sí, sí está. Bueno, recién hacía referencia a la ecuación E igual a mc cuadrado. ¿Qué saben de esa ecuación? ¿Cómo dijo, profe? En el apunte hay una ecuación que dice E igual a m por c cuadrado, donde E es energía y C es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, velocidad de la luz. ¿Qué saben de esa ecuación? Puede ser que, bueno, no puede ser que sea. La ecuación de Einstein. Ah, ¿de qué? La relación, Relatividad. Pero, la relación entre masa y energía. Por lo tanto, una pérdida de masa muy pequeña, como este es un número muy pequeña, libera una cantidad de energía inmensa. Es lo que sucedió en Hiroshima con la bomba atómica. Entonces, para establecer esa relación, yo les voy a dejar, más allá que está en el apunte, que interpreten esta relación de esta ecuación. Nada más. Y la clase que viene la discutimos, porque también hay que ver una relación con, no solo con la masa, sino con la energía que se está liberando. Profe, ¿Sí? puede volver a decir lo que dijo recién? Sí. Esto es energía. Sí. Hay una relación entre la energía y la masa. Y esta es la velocidad de la luz. ¿Sí? Bien. Considerando una pérdida de masa, ¿sí?, muy pequeña, Einstein descubrió en esta ecuación que se libera una cantidad de energía inmensa. Es lo que sucedió con la bomba atómica. Entonces hay a ver, creo que voy a recordar a ver qué les puse en el apunte. Como concepto, les puse hasta inclusive un ejemplo para que ustedes interpreten esta relación que hay entre masa y poder escribir el principio de conservación de la energía, incluyendo, esto ya lo hemos visto, energía cinética, energía potencial, cantidad de calor, otro tipo de energía, y le estamos agregando la relación entre masa y la velocidad de la luz, masa y energía. Entonces, se propone no llamar el principio de conservación de la energía, sino el principio de conservación de la masa y la energía. ¿Sí? Y como todo está acá, todo está en un apunte, y no soy yo quien tenga que dar todo con lujo de detalle, lo que les corresponde a ustedes es estudiar por qué se llama el principio de conservación de la masa y la energía. ¿Sí? Hasta acá es el principio de conservación, donde hemos dicho, por acá arriba, creo que lo había escrito, antes de los ejemplos, acá, principio de conservación de la energía.
Y cuando se termina de aplicar la relación a través de ecuaciones de Einstein, principio de conservación de la masa y la energía. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, profe, está claro. ¿Ya tienen fecha del parcial? Eso le estaba por preguntar si cuándo íbamos a rendir, porque no, por ahora no nos dijeron nada. Bueno, no me han comentado nada todavía. Pensé que Fabiana ya les había... La clase pasada con el ingeniero Sosa terminamos ya la unidad 6, que es dinámico. Y esta semana nos iba a dar una clase de consulta, pero no en su en otra clase. En otra clase. Sí. Bueno, entonces si ya terminaron dinámica, ya les van a dar la fecha del parcial. Ah, bien, perfecto. Ya les van a dar la fecha. Porque después de dinámica hemos empezado nosotros con trabajo. Y a ver, déjenme ver, después de la unidad 8 y 9, iríamos a la 10, que es la parte de momento lineal, impulso y choque. Es lo que sigue, que vamos a desarrollar a partir de la próxima clase. ¿Estamos? ¿Alguna consulta, alguna duda? No, yo tenía esa duda, nada del parcial, nada. Bueno, ya cualquier cosa que me confirme Fabiana o algo, se lo transmitimos a través del grupo. Perfecto. Bien. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Sí, profe, Hasta luego. Nos vemos, Chao. Que tenga buena semana. Igualmente.